Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de el temita este de la sangre. Este es un tema que, pues, la verdad que ustedes, yo sé que ustedes dan un montón de cursos de hematología después, así que, pues, la verdad es que esto no me preocupa tanto porque de alguna u otra forma usted teóricamente va a volver a ver esto a lo largo de su carrera. Pero bueno, si no lo ha visto hasta el momento, que por lo que le pregunté al otro grupo, usted todavía no ha visto nada de mato, bueno, el día de hoy y lo que resta de la otra semana, algo verá y alguna idea se hará y probablemente lo Ah, va entonces a corroborar con lo que usted vea en el futuro en sus otros ya, cursos que son más de esa prolongados. Entonces, pues, usted conoce bien la sangre, ¿no? Si tuviéramos allá correcto. presente, le preguntaría yo a ustedes qué es esto que está aquí, No, sí, que yo estoy se la está tratando. buena, Pero déjame hablarlo, por favor. Yo te preguntaría qué es esto, y tú me dirías, bueno, eso que es un neutrófilo, lógicamente, que es un leucocito polimorfo nuclear y en el fondo hay un montón de eritrocitos maduros. Estas chiquititas son las plaquetas que provienen de los megacariocitos. Entonces, hayamos descrito ahí por lo menos tres líneas: los rojos, los blancos, la línea de plaquetas, todo lo que tiene que ver con coagulación, sobre todo los factores de coagulación que usted conoce hasta el cansancio que se sintetizan en el hígado, y todo lo que son los órganos linfoides, llámese principalmente médula ósea y ganglios, MALT, y todo ese montón de cosas, todo eso forma parte de el sistema hematológico. Similar al anterior, tienes ahora aquí un monocito. Tú ves que estas son células, los leucocitos, cuando tú vas a identificarlos en un frotis o donde sea, tienes que tener en cuenta tres componentes principales que te ayudan a ti a poder esto, entender qué es lo que tú estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tienes que saber es cuánto mide un eritrocito, más o menos 735 micras. Entonces, cuando tú tienes un eritrocito y tú tienes un leucocito, comparando el tamaño, porque los eritrocitos son relativamente constantes, tú sabes si el leucocito es pequeño, mediano o grande. Este que está aquí es mucho más grande que un eritrocito normal. Tiene un núcleo único que tiene como una muesquita en el centro, un núcleo grandotote, y tiene un citoplasma pues medio azul grisáceo, y no tiene tantos gránulos como el neutrófilo que vimos en la diapositiva anterior. Esto que está aquí es un monocito. Entonces, conociendo las características del núcleo, del citoplasma y el tamaño de la célula, esa es una buena forma de abordar y de que usted pueda determinar qué tipo de leucocito usted está estudiando. Sabemos que los rojos o los eritrocitos prácticamente en su diferenciación terminal pierden todos sus organelos, incluyendo el núcleo, y en el citoplasma de él tú lo que encuentras son un pocotón de hemoglobina, que lo que hace ella es transportar el oxígeno hacia todo tu cuerpo. Los leucocitos, tanto granulocitos como agranulocitos, tienen una función inmune fundamental. De ello vamos a hablar con más calma la próxima semana. Al igual que las plaquetas y los factores de coagulación, que cuando tú tienes algún tipo de lesión vascular, eso lógicamente va a sangrar porque el vaso se abre, rompe, sangra, y entonces si no fuera porque se forma el tapón plaquetario, pues literalmente con una cortadita de 1 centímetro te desangrarías. Entonces la formación de ese tapón plaquetario, eso se llama hemostasia. Tenemos lógicamente la médula ósea. En la médula ósea se da toda, prácticamente la mayoría, o sea, se da prácticamente toda la hematopoiesis, salvo en ciertas células del sistema linfoide, que se da otra maduración posterior en los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo los ganglios linfáticos o el vaso. Recordemos que el vaso es el sitio donde los eritrocitos envejecidos se atrapan en la pulpa roja, en los cordones de Billroth, y entonces ahí son destruidos porque ya están muy viejos. Eso ocurre más o menos a los 120 días. En ese punto su membrana ya no es tan flexible y por lo tanto cuando van a pasar a través de esos capilares más chiquititos quedan atrapados y entonces ahí son marcados por los macrófagos para su destrucción. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la serie roja, en los eritrocitos. Bien, tienen preguntas, me escriben al chat y yo leo sus preguntas. Bien, usted conoce bien el eritrocito, ¿no? Dijimos que el eritrocito es rojito, así bien bonito, porque su citoplasma está lleno de hemoglobina. Esa hemoglobina, que vamos a hablar un poquito más de ella más adelante, esa hemoglobina está diseñada para llevar y transportar oxígeno a todo el cuerpo. ¿Okay? El eritrocito termina su maduración en
la médula ósea. Cuando él ya está maduro, la médula ósea lo arroja a la circulación periférica bajo la estimulación de una hormona que usted ya conoció anteriormente, ya le hemos mencionado, que es la eritropoyetina. Recuerda que la eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Entonces, cuando tú requieres eritrocitos, tu riñón produce eritropoyetina y entonces así pues esto saldas esa deuda o ese déficit de, en ese momento, eritrocitos, hemoglobina, lo que sea que estés tú perdiendo o lo que sea que estés tú deficiente, por así decirlo. Por ejemplo, no tiene que ser algo necesariamente patológico. Por ejemplo, tienes una mujer joven que el problema es que tiene sangrados muy profusos, muy abundantes, sangrados menstruales. Entonces, ponte que la hemoglobina de ella sea normalmente 14 y con la menstruación le baja 1 gramo. Bueno, quedó en 13. Entonces, eso es suficiente estímulo para que su riñoncito produzca eritropoyetina y entonces eso estimula su médula ósea a liberar más eritrocitos maduros a la circulación periférica con la intención de compensar esa pérdida. O sea, tu cuerpo cuando pierde algo, siempre y cuando esté íntegro estos mecanismos, tu cuerpo tiene las herramientas para poder compensar esas pérdidas hasta cierto punto, ¿ok? Bien, entonces eso será lo normal. Vamos a un término que es la anemia, que la verdad describir o definir anemia en una sola frase es un poco difícil, porque la anemia es un concepto muy heterogéneo, porque hay muchas causas de anemia, que eso es lo que veremos nosotros esencialmente en esta clase de hoy. La anemia como una enfermedad heterogénea, con muchas causas, pero que al final del día llevan a una disminución, ya sea en el número de eritrocitos o en la función de eritrocitos, o, ¿por qué no?, en las dos. Y al final de la clase vamos a hablar un poquito de la policitemia, que vendría siendo lo contrario, que sería entonces un aumento en la cuenta de eritrocitos. Esta es un poco más rara, pero la anemia, eso, pues, eso tú lo has escuchado desde que tienes conciencia. Este es un término, pues, muy popular, porque por así decirlo, es una enfermedad muy común. Bien, entonces, como es tan común, pues hay que comenzar a definir por qué es la anemia, ¿ok? Y vamos a comenzar a definir anemia en función de que el paciente. Ay, Dios mío, pero pongan la cosa en mute, por favor. Si no me voy a demorar más yo y no terminamos. Gracias. Bien, en la anemia, en el primer escenario, ocurre que hay muy pocos eritrocitos. Si hay muy pocos eritrocitos, por lo tanto, mi capacidad de transportar oxígeno va a ser menor. Y entre menos eritrocitos, así mismito eso va a ir bajando. Eso puede ocurrir porque, pues yo no sé, yo estoy perdiendo eritrocitos, o puede ocurrir porque mis eritrocitos, los que tengo, no están funcionando adecuadamente. Entonces, en ese momento, ¿qué haría mi cuerpo? ¿Cómo puede mi cuerpo controlar el aporte de oxígeno a los tejidos? Bueno, entonces por suerte hasta este punto del curso ya conocemos otros órganos y sistemas como lo son el corazón, los pulmones y los riñones que hasta cierto punto van a tratar de compensar estas deficiencias. Entonces, por ejemplo, no repito, no necesariamente en el contexto patológico. Tú puedes ahorita, yo no sé si usted está en la universidad, puedes bajar la cinta costera, asumiendo que estás ahí, agarras y corres del mercado de marisco, corres hasta el inicio de la cinta costera, hasta el inicio de la avenida Balboa, lo más rápido que puedas. Asumiendo que lo logres, en ese momento tu cuerpo va a tener varios cambios fisiológicos, varios cambios que te van a ayudar a soportar ese mayor estrés, ese mayor esfuerzo, ese mayor estrés mecánico. Por ejemplo, tu corazón va a comenzar a latir más rápido y más fuerte. Eso con la intención de bombear más sangre por minuto para que le llegue más sangre a tus músculos esqueléticos, sangre que sea rica en oxígeno. O sea que tú vas a estar taquicárdico con la intención de que bombees más sangre por unidad de tiempo. ¿Okay? En el caso del paciente anémico, él tiene 3 eritrocitos y él necesita que sus eritrocitos lleven oxígeno, perdón, o hemoglobina con oxígeno a todo su cuerpo más rápido, ¿ok? Porque nada más tiene 3, por así decirte un número así, para ser siendo dramáticos. ¿Cómo tú logras recircular esos eritrocitos rapidito? Bueno, que el corazón lata más de 100 veces por minuto. Que el corazón lata rápido, ¿ok?
El paciente está aquí sentado ahorita en reposo ahí, haciendo nada, y el tipo se mide la frecuencia cardíaca, chuzo, 120. Eso es anormal. Y eso te orienta a ti a una posible anemia. ¿Ok? Lógicamente, ¿no? Taquicardia es igual a muchas cosas. Ahora, en este concepto, otra cosa que involucra taquicardia es una potencial anemia. Otra cosa que el paciente manifiesta cuando está anémico es que está pálido. ¿Ok? La explicación de eso es bastante lógica. Recuerda que tu cuerpo tiene esencialmente dos órganos vitales, dos órganos que son más importantes que el resto, siendo el cerebro, para algunas personas, y si en la mayoría, el corazón. Entonces, cuando yo tengo 3 eritrocitos y tengo poquito oxígeno, mi prioridad van a ser esos dos órganos, siendo un poquito más importante el cerebro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a agarrar toda la sangre, la poquita sangre que tengo, y la voy a derivar a esos órganos. Por ejemplo, en ese momento yo necesito sangre en la piel, no necesito. La piel puede esperar un poquito, pero el cerebro no. Por eso es que el paciente, tú ves que su piel se pone pálido, porque el tipo no necesita sangre en ese momento en la piel. Todo eso se va a tratar de derivar a los órganos más importantes. Y por supuesto, ¿cómo yo obtengo más oxígeno? Pues del ambiente, pues respirando. Entonces, si yo quiero más oxígeno, yo lo que hago es respirar más veces por minuto. Sí, es cierto, obtendré más oxígeno, pero eso cansa. Por eso es que eventualmente el paciente, después de un tiempo de hacerlo, va a tener falta de aire o va a estar disneico. Entonces es un tipo que el tipo está en reposo y está respirando rápido y el corazón va rápido, con intención de compensar. Un tiempo lo va a hacer, pero después de un rato te vas a cansar. Por eso es que el paciente anémico también está cansado, porque él no se da cuenta, pero su corazón está, pero su cuerpo está sobre revolucionado. Y lógicamente los riñones, como tienes poquitos eritrocitos, van a tratar de producir más eritroproyectina, que es esta EPO, para que la médula ósea produzca más eritrocitos. ¿Ok? En papel, eso es un mecanismo de compensación. ¿Ok? Eso ayuda hasta cierto punto, pero eso no va a corregir la anemia, porque hasta este momento no sabemos por qué el paciente está anémico. ¿Ok? Entonces, de forma resumida, desde el punto de vista de manifestaciones clínicas, un paciente anémico puede estar taquicárdico, puede estar con falta de aire o disneico, o también, o también puede estar pálido. ¿Ok? Entonces, esto es también curioso con respecto al paciente anémico. Ahora, ¿pero por qué? Eso es lo que vamos a ir definiendo a lo largo de la clase. Bien, para definir la hemoglobina y el hematocrito, pues los valores normales van a variar de laboratorio en laboratorio. Estos que yo tengo aquí en la diapositiva son los valores que usa el libro. Como yo usé el libro para hacer las clases, yo me basé en él, pero probablemente tú hayas ido a algún laboratorio, y asumo que sí, y tú verás que hay cierta fluctuación en los, yo estoy señalando en la pantalla como ustedes vieron, tú verás que hay cierta fluctuación en los valores. Repito, eso va a depender de cada laboratorio. Por ejemplo, aquí de un libro de 13.5 a 7.5, en otra referencia será de 14 a 18. La cosa es que el rango va más o menos por ahí para los hombres. Y con las mujeres es un poquito menor, es como 2 gramos menos con respecto a las mujeres. Y recuerda que el hematocrito, si tú agarras la sangre, tú me agarras a mí ahorita, me pones una venoclisis y me sacas toda la sangre y la pones en un galón, eso va a haber como, qué sé yo, 5 litros de sangre, 6 litros de sangre. Entonces ahora tú vas a agarrar y filtrar solamente los eritrocitos. O sea que le vas a quitar el plasma, los leucocitos, las plaquetas, la albúmina, whatever, todo lo que tengo yo ahí. Y te va a quedar una masa de eritrocitos, puros glóbulos rojos. Eso sería el hematocrito, ¿ok? En hombres es de 40 a 53%, según el libro, repito, y en mujeres de 36 hasta 46, quizás más o menos. Repito, eso va a variar de laboratorio en laboratorio. Esto es importante porque estos valores, cuando están disminuidos, eso es lo que indica que el paciente esté anémico. Recuerda que esto se tiene que medir con el examen de rutina más frecuente, que es el hemograma o el VHC, que le llaman también, como usted lo conozca. Bien, vamos entonces a ver por qué el paciente está anémico. ¿Ok? Puede ser que el paciente tenga un problema con la producción de eritrocitos, por ejemplo, un problema con la médula ósea, o un problema con la eritropoyetina, o también puede ser que la materia prima del eritrocito,
esté deficiente. Vamos a ver que es importante la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. Lógicamente, si un tipo lo agarran en la calle y ¡pucu! Le meten una puñalada en la barriga, el tipo va a sangrar. Eso lo va a llevar eventualmente a anemia dependiendo de el compromiso que tenga ese paciente. O puede tener, por ejemplo, un paciente con un cáncer colorectal, un anocarcinoma de colon, que va creciendo poco a poco y va ¡clup! Goteando gotita a gotita. A lo largo de los meses, quizás los años, este paciente va a comenzarte a hacer algún grado de anemia progresivo. Lógicamente, también hay pacientes que destruyen los eritrocitos, pacientes que tienen anemias hemolíticas, siendo las que más se asocian con esto, anemias autoinmunes. O lo otro puede ser que el paciente tenga eritrocitos que son defectuosos. Un buen ejemplo de esto es el paciente con anemia falciforme. Quedamos ahí entonces estudiando algunos de estos ejemplos en lo que resta de la clase. Bien, entonces puede que el paciente tenga disminución en la producción de eritrocitos. Recordemos que esto ocurre en la médula ósea bajo la estimulación de la eritropoyetina. O sea que si tienes algún problema con estas dos cosas, una o la otra, o por qué no las dos, es lógico que el paciente esté con grados variables de anemia dependiendo de la severidad. Recordemos también que como en el riñón se produce esta eritropoyetina, si el paciente tiene una falla renal, sobre todo crónica, entre otras cosas, el paciente puede tener una anemia secundario a que el riñón no puede secretar adecuadamente la eritropoyetina. Entonces recordemos que ese paciente, entre un montón de anomalías hidroelectrolíticas de BUN y de creatinina, también entonces eventualmente va a desarrollar grados progresivos de anemia. Bien, esto que usted ve aquí a la derecha, eso es puro tejido adiposo. Normalmente en nuestra médula ósea va a haber un componente hematopoyético con precursores eritroides, precursores mieloides y megacariocitos, y a medida que tú vas envejeciendo, vas a tener más infiltración por grasa. Eso es perfectamente normal. Entonces, esto es una biopsia de médula ósea, eso es pura grasa, que hay puros adipocitos. Allí nosotros no vemos ningún tipo de elemento hematopoyético, o sea que no tiene el paciente hematopoiesis. ¿Okay? Eso ocurre en el contexto de anemia aplásica, o sea, en anemia aplásica, como dice aplasia, ahí no crece absolutamente nada. Paciente con una médula así, le hace un hemograma y el tipo va a tener todo por el piso, rojos por el piso, leucocitos por el piso y plaquetas por el piso. Cuando las tres líneas están disminuidas, eso se llama pancitopenia. Pan de todos, cito de células, penia de ausencia. ¿Okay? Ausencia o disminución, pancitopenia. Similar a la bicitopenia, como tiene, por ejemplo, dos líneas caídas. Bi de dos, cito de células, penia de disminución. La anemia plástica se asocia, por ejemplo, a algo autoinmune, ciertos medicamentos y algo tipo de enfermedad viral. Lo otro que puede ocurrir es que la médula ósea esté infiltrada por una neoplasia. El mejor ejemplo de esto ocurre con la leucemia. Bien, una cosa que usted se enfrentará es el abordaje de la leucemia por medio de el froti de sangre periférica. Por ejemplo, te mandan un paciente un hemograma y tú ves que el tipo tiene leucocitos en 100.000. 100.000, eso es completamente anormal. Entonces, eso es indicación absoluta para hacer un froti de sangre periférica. Tú le sacas la sangre, le hace el extendido y tú ves que está lleno de blastos. Para el criterio diagnóstico de leucemia aguda, tú entonces tienes que tener por lo menos un 20% de blastos. Esos blastos vienen de la médula ósea. Tira línea, si tú en sangre periférica tienes 20% de blastos, quiere decir que la médula ósea tiene tantos blastos que los está comenzando a arrojar todos sin control a la sangre periférica. Esa médula ósea que está infiltrada por esa leucemia aguda, esos blastos van a desplazar todos los componentes hematopoyéticos normales. Van a desplazar los precursores eritroides, por eso es que el paciente puede estar anémico, van a desplazar los precursores mieloides, por eso es que el paciente va a tener las defensas por el piso, por eso es que el paciente con leucemia te puede hacer
repeticiones a infección porque el tipo, por ejemplo, no tiene neutrófilos, no tiene, ni macrófagos tampoco, porque los precursores están desplazados. Y lo otro es que también van a desplazar a los megacariocitos. Pero sé que el paciente con leucemia, el tipo dice que se lava los dientes, por lo menos eso ocurre en paciente pediátrico, se lava los dientes normal todas las noches, cuando sea, y fijo sangra. Se lava los dientes y sangra. Es un paciente que tiene tendencia a hacer sangrados. Entonces, probablemente eso ocurra en ese paciente porque los megacariocitos están desplazados. Sin megacariocitos no hay plaquetas y sin plaquetas, pues va a haber tendencia a los sangrados. Por eso es que el paciente con leucemia aguda tiene esos síntomas clásicos. Lógicamente no tiene que ser una leucemia, puede ser por ejemplo una metástasis a la médula ósea o un mieloma múltiple, que es una enfermedad maligna, una neoplasia maligna de células plasmáticas pues bastante agresiva. ¿Okay? Entonces todas esas cosas pueden llevar en mayor o menor medida a que tú no produzcas, tú no, el paciente, pues adecuadamente eritrocitos. Mira, por ejemplo, esto que está aquí, esto es un frotis y todos estos celulones que estás aquí. ¿Cómo yo sé que son células grandes? Bueno, compáralas con el eritrocito. ¿Okay? Sabes que mide 735 micras y mira estos monstruos de acá. ¿Saben? Esa vaina. Esa célula mide por lo menos 20 micras, de 20 a 25, está enorme. ¿Okay? Son células gigantes, son blastos. ¿Okay? Y está lleno de blastos esa sangre periférica. Eso, si es más de 20%, eso es diagnóstico de una leucemia aguda. Ahora, los blastos, ya si son linfoides, mieloides, monoblastos, blastos eritroides, blastos el que sea, el que más te guste, tienen ciertos criterios morfológicos que tú puedes decir, ah, bueno, mira, este me parece un mieloblasto, pero por la morfología no es suficiente, ¿ok? Tú tienes que fenotipificar a esos blastos. El mejor método para fenotipificar esos blastos en sangre periférica es por la citometría de flujo. Si a usted le gusta la hematología, pues aprenderá a hacer eso. Entonces, gracias a la flow cytometry, tú puedes decir, ah, mira, estos son blastos de tipo linfoblastos. Ah, no, estos son monoblastos. Ah, no, estos son mieloblastos. Estos son promielocitos. O sea, eso es bien bonito, ¿no? Si te interesa esa parte de la hematología. Entonces, cuando tú tienes esto acá, quiere decir que la médula ósea está harta de blastos y que los componentes normales todos han sido completamente desplazados, ¿ok? Entonces, esa es la explicación de por qué el paciente, que algunos, la mayoría son pediátricos, en el caso de las leucemias linfoblásticas agudas, tienen esa serie de síntomas de tipo asociados a una infiltración a la médula ósea. Bien, entonces, la médula ósea produce eritrocitos en función de la eritropoyetina, pero eso no es suficiente. Los eritrocitos también tienen sus respectivos componentes, siendo unos muy importantes el hierro, la vitamina B12 y los folatos. Folatos son una familia de moléculas en la que incluimos también el ya reconocido ácido fólico. Si tú tienes deficiencia en alguno de estos sitios, tú puedes tener eventualmente algún tipo de anemia. ¿Okay? La más clásica de estas anemias, la más famosa, la más conocida, es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué ocurre? El hierro es necesario para que podamos producir adecuadamente la hemoglobina. De hecho, esa hemoglobina llena de hierro y de oxígeno es la que hace que tus eritrocitos tengan ese color bien acidofílico, bien rojito. Si te falta hierro por X, Y o Z motivo, tus eritrocitos se pueden ver así como lo ves acá. Se pueden ver chiquitos o hipocrómicos y claritos o blanquitos. ¿Ok? Perdón, chiquitos es microcíticos y blanquitos es hipocrómicos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, clásicamente a la anemia por deficiencia de hierro se le define como, desde el punto de vista morfológico, se le define como una anemia microcítica e hipocrómica. Ves que tienes eritrocitos chiquititos y paliditos, ¿okay? O sea que son microcíticos e hipocrómicos. Bien, la pregunta es, bueno, ¿y por qué el paciente tiene deficiencia de hierro? Bueno, la respuesta más lógica es porque tienes una dieta deficiente en hierro. Supuestamente,
y alguno de ustedes me corroborará o habrá escuchado eso o lo habrá visto, yo no sé, o lo habrá padecido, qué sé yo, no es tan infrecuente. Me tomo agua en todo el día. Ok, paciente con anemia por deficiencia de hierro, supuestamente, sobre todo las embarazadas, ven la tierra y la tierra, la tierra en el piso y sienten unas ganas de comer tierra. ¿Ok? Eso está descrito como pica. ¿Ok? La pica es el deseo de comer cosas que no son alimentos. Supuestamente eso es porque el cuerpo detecta que en eso que tú estás tratando de comerte, de alguna otra forma percibes que eso tiene hierro. ¿Ok? La explicación como tal, pues, científica no es 100%, no es 100% verídica, pero ese es el contexto teórico. Entonces, en esta deficiencia de hierro, como en cualquier anemia, entonces el paciente puede estar taquicárdico, con falta de aire, lógicamente pálido, y si le mides el hierro, debe estar obviamente disminuido. Entonces, en este punto, solamente así sintetizado, porque de esto hay mucho que hablar y este tema pues a mí no me encanta, hay que entonces definir ciertos conceptos básicos sobre la cinética del hierro. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de la ferritina y la transferrina. Bien, el hierro en tu cuerpo tiene que transportarse y almacenarse en estas proteínas. La que se encarga de almacenar el hierro es la ferritina. ¿Ok? Cuando tú tienes mucho hierro, necesitas mucho almacenaje. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú tienes mucho hierro, tu ferritina debe estar alta, porque ese hierro hay que almacenarlo en algún sitio. Lo contrario también aplica. Si tú tienes poco hierro, si tienes deficiencia de hierro, tú no necesitas almacenarlo. Por lo tanto, tú no necesitas ferritina. Por lo tanto, en la anemia por deficiencia de hierro, el paciente suele tener disminución de la ferritina. La transferrina es una proteína que se encarga entonces de transportar el hierro en la sangre. ¿Ok? La transferrina se mide por esta TIBC, Total Iron Binding, perdón, Capacity. O sea, la capacidad, uf, eh, oye, calma, déjame hablar. Ya me está diciendo que me quedan 10 minutos. La capacidad, esta total de fijación de hierro. ¿Ok? Ponte que, por ejemplo, tú vas por la calle y tú quieres llegar de eh, Albrook a la Gran Estación. O sea, tú no vas a llegar a pie. Te vas a montar en el metro y llegas súper rápido. Entonces, si el metro está vacío, es mucho más fácil montarte y es mucho más fácil llegar porque tienes mucho más espacio. O sea que hay una alta capacidad de que tú te puedas unir al metro. ¿Ok? O sea que si tienes poquito hierro, hay más capacidad total de fijación de hierro, como que tienes más espacios disponibles. Lo contrario también aplica. Cuando tienes demasiado hierro, es más duro fijar ese hierro. O sea que si el metro está muy lleno, es más duro que tú te montes al metro. ¿Ok? Por lo tanto, en la deficiencia de hierro, nosotros esperamos, como hay poquito hierro, va a haber una mayor capacidad total de fijación de hierro y también va a haber una disminución en la ferritina. Bien, voy a cerrar esto y voy a volver a abrirlo para entonces hablar del folato y el B12, ¿ok? Porque no quiero que me interrumpa medio palo. Todo hay que hacerlo pues reiterativamente con esta tontería. Mala suerte. Voy y vengo, pues.